Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Cristina Fernández y yo seré la moderadora de este debate. El tema a tratar el día de hoy es la eutanasia. Para empezar, ¿qué es la eutanasia? La definición de eutanasia es un tanto incierta, pues puede variar de una persona a otra, y esta puede verse afectada por factores sociales, políticos, morales, éticos o religiosos a las que esté sujeta cada persona. Pero a grandes rasgos, la eutanasia es la acción por la cual se le pone fin a la vida de un paciente con alguna enfermedad terminal o irreversible, y esta puede ser pedida tanto como por el mismo paciente como por los familiares. La eutanasia se puede realizar de forma directa, que es cuando se le aplica una inyección letal al enfermo para acelerar su muerte, o por acción indirecta, que es cuando se le deja de suministrar el soporte básico para la supervivencia del mismo, es decir, se le quita el agua y la comida hasta que éste muera. En ambos casos la finalidad es la misma, que es acabar con una vida enferma. Actualmente la eutanasia es legal en 6 países, que son Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, España y Holanda. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, según algunos expertos, pero sin importar cuántos siglos hayan pasado, este sigue siendo un tema muy controversial, por lo cual hoy tenemos a 2 equipos que debatirán acerca de este tema. El equipo a favor, conformado por Emily Padilla y Mauricio Bonilla, y el equipo en contra, conformado por Andrea Bertis y Uciel Moreno. Este debate lo dividiremos en 4 aspectos, que son individual, social, político-jurídico y económico. Recuerden, debatientes, que lo más importante para este debate es el respeto que tomen hacia la opinión del equipo contrario, y recuerden respetar los turnos de habla establecidos. Para empezar, cada integrante dará una breve introducción de por qué mantiene su postura. Empezamos con el equipo a favor. Tienen 1 minuto y medio cada uno. ¿Puedes empezar, por favor, Emily, con tu introducción? Bueno, me gustaría iniciar citando una frase. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Séneca. La eutanasia no debe de ser vista como algo malo, sino más bien como una escapatoria del paciente, del cual su vida ya no es digna y, como lo dice la frase, la muerte se vuelve en un regalo. Sirve para poner fin a un sufrimiento innecesario que no le permite llevar una vida digna, sino más bien de dolor y agonía, situación que va en contra con el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad como humano. Gracias. Gracias. Ahora es el turno de Mauricio, por favor. Tienes 1 minuto y medio. Como bien lo dijo mi compañera Emily, queremos permitirle al paciente terminar con sufrimientos innecesarios y degradantes que impiden que viva la vida como tal, para disfrutarla y disfrutar a sus seres queridos, siendo esto lo que queremos hacer. Y, perdón, para evitar que se impida el libre desarrollo al estar conectado a una máquina, queremos legalizar la eutanasia para así poder quitarle el dolor y la agonía al paciente que lo esté sufriendo. De esta manera, si se legalizara la eutanasia, ya no tendría el paciente por qué sufrir y estar en un estado deplorable para poder siquiera sobrevivir solamente un día más sin esperanzas de vida o de recuperación. Gracias. Ahora es el equipo en contra. Comenzamos con Andrea, por favor, introducción. Sí, bueno, la petición de eutanasia en muchas ocasiones esconde un miedo a la falta de control de sí, a perder la autonomía y a que no haya nadie acompañándolos en su fase terminal. Hablo de que la desconfianza tiene diversos escenarios y contextos en
en la familia, en los hijos, en la sociedad, en los médicos. La desconfianza tiene que ver con el miedo al abandono o con el hecho del abandono más o menos sutil y con el deterioro de los vínculos. De ahí la importancia de unas profundas políticas sociales y también de una asistencia y voluntariado social. Muchas gracias. Ujil, tu introducción, por favor, tienes 1 minuto y medio. Sí, gracias. Me gustaría comenzar con una frase. El hombre no es nada, los principios lo son todos. Y con palabras de Benito Juárez doy mi presentación a este tema. Porque sí, a lo bueno no hay que ponerle unos peros. A lo bueno, a lo justo, no se le debe poner una excepción. Y la eutanasia es una excepción a los principios que nos rigen hoy como sociedad mundialmente. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos fin a las conclusiones y empezamos con el ámbito individual. Y vamos a comenzar dando los argumentos en el equipo en contra, por favor. Ujil, ¿puedes empezar a dar tus argumentos, por favor? Tienes 1 minuto y medio para dar tus argumentos. Ok, gracias. Hablamos de que mis combringantes hablan sobre que tienen derecho sobre su cuerpo, de que son libres, son autónomos, tienen una libertad autónoma, pero la autonomía personal no existe. Uno no puede querer la libertad para sí mismo y no para las demás personas, porque no existe humano sin los demás. Nuestra libertad personal siempre queda conectada a la responsabilidad de las demás personas. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo ir y, no sé, es un ejemplo, explotar una bomba, no sé, a un mercado sin tener alguna repercusión o sin que repercute en alguien más, sin que haya un daño a un tercero. Actualmente, la eutanasia tiene un daño a las familias y puede ser que otra parte de la sociedad, aún no se sabe bien, pero ¿por qué correr el riesgo, no? Porque si sabemos que a largo plazo podría ser un daño, ¿por qué hacerlo? Gracias. Muchas gracias. Compañera Andrea, ¿quieres agregar algo a lo que haya dicho tu compañero? Sí, lo que ha alentado el quehacer de la profesión médica y de enfermería es tutelar y defender la vida humana, y en particular aquellas que se encuentran indefensas, débiles y desprotegidas. La dignidad humana es la característica distintiva de toda persona. Esta exige respeto, estima y aprecio. En pocas palabras, es un derecho a tener derechos. Precisamente por esto, la aceptación de la eutanasia no es un buen camino para que podamos morir bien y con dignidad. Es mejor aceptar la condición humana y de esta manera ayudar a ser una sociedad más humana, corresponsable y solidaria, logrando que los que se encuentren en un estado terminal puedan disfrutar hasta el último momento de su vida. Muchas gracias. Equipo a favor, ¿quiere contradecir algo a lo que hayan dicho? Mauricio, por favor. ¿Me ven? Disculpen, es que mi computadora está fallando y me cambié a mi celular. ¿Me ven? Sí, sí te vemos. Bueno, Emily, por favor, Ok. puedes... bueno, Quiero decir, sí. Adelante, adelante. quiero decir que las personas tienen derecho a decidir, cuándo y cómo morir. Es cruel e inhumano negar a alguien morir cuando está sufriendo de modo intolerable. La muerte no es una cosa mala, es de la vida. Sostengo esto con las palabras de un auténtico sabio, el doctor Galo Leos, quien, entrevistado en 1989, un año antes de su muerte, cuando ya tenía 110 años, con toda lucidez, dijo para el diario El País, la respuesta al preguntarle cómo ve la vida a su edad. Contestó, muy aburrida, y añade, una de las mejores cosas que es morirse a tiempo. Me molesta cuando la gente desea que vivas muchos años más. Yo digo, ¿y usted quién es para desear que viva muchos años? Déjeme que me muera a tiempo. Pienso que el sistema de morir debería estar registrado en el municipio. El alcalde a cada ciudadano le debería pasar aviso.
Le recordamos a usted que tiene que morir mañana a las 8. Que no se le olvide, porque pasaremos a recogerle. Eso sería lo mejor. Mi lugar en el tiempo y el espacio, perdón, pasó de largo y me dejó olvidado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que incluso sin estar en una situación de una enfermedad grave que no le permita... Emily, por favor, ¿puedes añadir algo a lo que haya dicho tu compañero? Bueno, el principio de autonomía alude al derecho que tiene la persona, es decir, a decidir sobre cómo y cuándo morir. Las personas tienen derecho a la autonomía, es decir, a tomar sus propias decisiones fundamentales para su propia concepción de una vida buena. Y en esto lleva el cómo y cuándo morir. Si una persona se encuentra en una situación que ya una enfermedad está muy grave, ya no es bueno estarlo obligando a seguir viviendo, y mucho menos si es una persona externa, porque la única persona que debería de tener la decisión es el propio paciente. Muchas gracias. Está silenciada. Perdón. Uciel, el equipo en contra tiene algo que decir. ¿Algo que contraargumentar? Sí. Sí, adelante, Andrea. Bien, se debe tener en cuenta que existen varios factores que afectan a la autonomía al final de la vida, como que la situación suele ser difícil, se necesita manejar mucha información y a veces es complicada, porque suelen haber muchos intereses en juego, en el contexto de que pueden ser muy emotivo y el individuo puede verse sometido a una gran tensión. Y es que no es solamente eso, sino que algunas veces los familiares hacen presión sobre el paciente para que éste opte voluntariamente por la eutanasia y de esta forma ya no ser una carga ni causar incomodidades o molestias a los demás. Además de que el ambiente hospitalario puede despojar al individuo de su personalidad, provocando una fuerte pérdida de contacto social o sufrimiento emocional y por tanto frecuentemente cae en una serie de creencias irracionales donde se carece de juicio. Muchas gracias. Uciel, ¿quieres complementar algo? Sí, quiero contradecir a mi compañero Mauricio, el cual afirmó que la muerte es natural. Sí, la muerte es natural, pero la eutanasia se cataloga como homicidio, y el homicidio es cuando una persona priva de la vida a otra. No es lo mismo y no hay que compararlos, ya que la muerte es natural cuando llega naturalmente o en algún accidente que no controlamos, ya sea un accidente de tránsito, que te hayas caído de las escaleras, un paro cardíaco, algún fallo de un órgano. Pero la eutanasia se cataloga como homicidio y se debe llamar así. No hay que compararlos ni minimizarlos. Gracias. Muchas gracias. Mauricio, ¿quieres responder a lo que te acaba de decir tu compañero Uciel? Por favor. Sí. Un filósofo, Hans Urs von Balthasar, nos dio a pensar qué es vivir. Nos dijo que vivir no simplemente se trata de manifestar pues signos vitales, sino de poder disfrutar de lo que provee la vida, de lo mismo que provee la vida, de poder tocar, sentir y disfrutar, como ya dije, de todos los bienes que nos trae la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien está simplemente conectado, sufriendo, sin posibilidad de recuperarse de ese estado, eso no es vivir, eso simplemente es mantenerse con vida. Así que el problema moral de matar o dejar morir a una persona es desde una ética de principios o convicciones. La eutanasia se podría catalogar incluso como un acto de solidaridad al enfermo, ya que al estar en un estado deplorable, no puede, sentir, no puede disfrutar de nada,
de lo que podría bien estar disfrutando si no tuviera esa enfermedad. Gracias. Gracias. Emily, ¿quieres complementar algo? Bueno, complementando a lo que acaba de decir mi compañero, creo que es muy importante que todos nos demos cuenta que sin importar digamos, lo externo, la única persona que puede tener la decisión de cómo y cuándo morir es el propio paciente, porque es el único que sabe lo que en verdad está pasando, el dolor que está pasando y también las cosas que hay a su alrededor, bueno, las personas y también las cosas que hay a su alrededor. Entonces tampoco, con lo que decía mi compañero Uciel, tampoco es como muy bueno mantener a una persona creo que es mejor, digamos, quitarle un peso de encima que a mantenerlo cargando todo ese sufrimiento que puede contraer una enfermedad o hasta la misma edad. Muchas gracias. Equipo en contra, por favor, ¿quién quiere contestar? Andrea, bueno, Ociel. Sí, ¿cuánto tengo? 1 minuto y medio, ¿verdad? Sí, 1 minuto y medio. Ok, quiero iniciar con un gran ejemplo. Un milagro para Lorenzo es una película basada en hechos reales que sucede en 1984. Es sobre una enfermedad llamada adrenoleucodistrofia, la cual es un error genético que afecta al metabolismo y este a su vez afecta al cerebro. Esa enfermedad se presentó en un niño de 4 años, se llamaba Lorenzo. Aquí sus padres deciden es una enfermedad muy desconocida en ese entonces sus papás deciden invertir el dinero en buscar una solución. En ese momento la ciencia era muy cierta, entonces no se sabía ciertamente qué iba a pasar o si él iba a sobrevivir. Los padres decidieron seguir luchando por la vida de su hijo, Lorenzo, hasta el final en comprar, no una cura, pero sí un tratamiento, un aceite que nivela ese error en el metabolismo. A lo que quiero llegar es que Lorenzo sobrevivió gracias a sus papás. Y en este caso mis compañeros dicen que hay que eliminar el peso de morir, del sufrimiento de una persona, pero ¿cómo lo sabemos? Si es un niño, el niño realmente no va a saber, siente el dolor, pero no podría expresarlo, y menos en la condición de Lorenzo. A lo que voy es que luchas como estas lograron hacer un cambio, ya que ese aceite logró salvar a más niños que padecían la misma enfermedad. Actualmente se receta ese aceite cuando se detecta la Tiempo, enfermedad. gracias. Andrea, ¿quieres complementar algo? Sí. Adelante. Bueno, mi punto es que la autonomía de los vulnerables debe fortalecerse y potenciarse, ya que es el mejor factor de protección ante el deseo de morir. Es tener una buena red psicosocial que sustente y promueva la autonomía. El suicidio, la depresión, la desconfianza y el aislamiento se previenen evitando en la mayoría de los casos con factores de riesgo psicosociales. Asimismo, el derecho de nacer y el de morir no son solo más que hechos. Por ello, legalizar la eutanasia es una declaración de derrota política y médica ante el enfermo. Muchas gracias. Equipo a favor, ¿tiene algo que contestar? Emily, por favor, tienes 1 minuto y medio. Yo creo que la eutanasia, más allá de una derrota, es un alivio para las personas. Tal vez, bueno, más bien nosotros estamos hablando desde un punto externo donde pues no tenemos ninguna enfermedad que digamos, nos mantenga en un estado donde nuestra vida ya no tiene una felicidad como tal, una vida donde ya no puedes hacer las cosas como antes las hacías. Para esto quiero poner de ejemplo una película que es muy famosa, la de, se me fue el nombre, Yo antes de ti, que es una película de un chico que que antes estaba bien y tuvo un accidente y pues quedó en estado, digamos, no puede moverse. Entonces, sin importar
la ayuda que él recibe y la compañía que él tiene, él decide someterse a la eutanasia porque su vida ya no es digna, ya no tiene la misma felicidad que antes tenía. Entonces, más que una derrota, creo que es más bien una ayuda para las personas que en verdad lo necesitan. Muchas gracias. Mauricio, ¿quieres complementar o algo más que decir? ¿No? ¿Equipo en contra? ¿Algo más que decir? ¿No? Bueno, ¿sí? ¿No? Ok. Bueno, con esto vamos terminando el ámbito individual y vamos a pasar con el ámbito social. Empieza el equipo a favor con sus argumentos. Por favor, Emily, tienen 2 minutos cada uno para decir sus argumentos. Empezamos contigo. Bueno, en este ámbito también quiero poner de ejemplo esta película, la de Yo antes de ti, donde él recibe un acompañamiento de la chica que la cuida, lo cuida más bien, perdón, y esta persona, sin importar todas las personas que tienen a su entorno, creo que el paciente es el único que sabe por el sufrimiento que está pasando. Aunque no, como ya lo dije, nosotros lo estamos viendo desde un punto externo, pero no necesitamos una gran imaginación o tener que estar en esa situación para podernos imaginar el dolor o la desesperación que debe de tener una persona. Sin importar cuántas personas haya alrededor de un enfermo, no quiere decir que que más personas estén con él, significa que el dolor vaya a bajar. Entonces, como quiero reiterar que la única decisión, bueno, más bien la única persona que puede tomar esta decisión es el propio enfermo. Gracias. Mauricio, ¿quieres complementar algo a lo que había dicho tu compañero? Sí, quisiera tomar unas palabras de un médico de Colombia, quien dice: creo profundamente que la gente tiene derecho de escoger cuándo morirse y el derecho de morir bien. Como dije yo, la muerte es parte de la vida. Los médicos siempre queremos preservar la vida a toda costa, pero tenemos que entender que en los casos de enfermedad terminal no debemos intentar prolongar la vida obstinadamente, sino velar porque la muerte sea de calidad. La eutanasia pone en valor la vida. Uno decide valientemente cuándo debe irse. Una vez el paciente está seguro, yo estudio su historia médica y trato de que la familia haga un proceso de aceptación que toma en promedio 2 semanas. Esto es un buen implemento, ya que probablemente el equipo contrario va a decir que los familiares o los seres queridos del paciente van a terminar afectados. Pero si se implementara esto para que los familiares y la gente amada del paciente tuviera un proceso de aceptación, eso se evitaría, ¿no? Y ya simplemente aliviando al paciente y no dejando atrás un mal sabor de boca para sus familiares, amigos o conocidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Equipo en contra tiene algo que contraargumentar a lo que acaba de decir su compañero Mauricio? Sí. Adelante, tienes 2 minutos. Sí, bueno, la dimensión social conlleva a comprender que la eutanasia y el suicidio asistido imponen una obligación de un tercero de disponer una vida. Legalizar la eutanasia no es reconocer el derecho a disponer de uno mismo, sino reconocer el derecho a otro para disponer de una vida. Se solicita ayuda de un médico o de la sociedad para morir. En este caso, se otorga a los médicos una nueva función social, administrar la muerte, aunque sea a petición del paciente. La eutanasia no anima a los equipos médicos a desplegar fórmulas de compasión y humanidad para acompañar al paciente en su fase terminal. No estimula a tomar todo el tiempo necesario y a buscar alternativas. Tampoco anima a la creación de redes de solidaridad familiar, sociales y asociativas de apoyo de tantas personas vulnerables al final de la vida, porque la eutanasia no fomenta las soluciones más complejas, integrales y lentas, sino que supone una opción, una solución rápida y técnica. La eutanasia no apuesta por buscar un apoyo psicológico, social, espiritual, individual y familiar en una situación de enorme fragilidad, sino que antes apuesta por la vía corta, es decir, por el suicidio asistido. Muchas gracias. Luciel, ¿tienes algo que agregar, por favor? Sí,
Quiero agregar algo que dijo mi compañera, que es que la eutanasia frenaría algunos avances médicos, ya que se escogería el camino fácil, que sería la eutanasia. Quiero retomar mi ejemplo anterior, ya en contexto de lo que pasa con Lorenzo, seguimos hablando de la película. Los papás crean aceite sin la ayuda de los médicos, pero en dado caso de que a los médicos hubieran ofrecido la eutanasia, ese aceite jamás se hubiera creado, porque Lorenzo hubiera fallecido en ese momento. Y se hubieran perdido muchas vidas de niños, más que nada son niños. Y dirán, sí, pero la farmacéutica ya debe estar trabajando en algo para resolverlo. No, hay enfermedades que se siguen catalogando como enfermedades huérfanas, que son catalogadas así porque no hay un incremento de muertes muy alto. Son personas que mueren ya sea 10 al año o 20, pero realmente siguen siendo vidas que se pierden. Y en este caso son niños, que realmente los niños son nuestro futuro. A lo que voy, la eutanasia frenaría estos avances. Y aparte, la medicina debe eliminar el dolor y no al enfermo. Y la eutanasia realmente elimina a la persona como si esa fuera la solución concreta. Nada más. Muy bien, muchas gracias. El equipo a favor quiere contestar. Adelante, Mel, tiene 2 minutos. Bueno, contraargumentando lo que acaba de decir mi compañero Uciel, creo que es muy erróneo considerar que el médico solo se centre en el manejo de los síntomas físicos. A esto me refiero como a los dolores o algo que pueda, digamos, como las consecuencias de una enfermedad que aquejan a su paciente y que no procure la integridad y la dignidad de la vida de este ser humano. Un ejemplo de esto es el caso de Aurelia Browers, quien comenzó a tener problemas de salud mental cuando tenía 12 años. Intentó suicidarse unas 20 veces. Tomó la decisión de terminar su vida de una forma digna y dice, tengo 29 años y he elegido someterme voluntariamente a la eutanasia. Lo he elegido porque tengo muchos problemas de salud mental. Sufro de forma insoportable y no tengo esperanza. Cada aliento que tomo es una tortura. Se puede oír en una grabación que realizó pocos días antes de morir. Este es un ejemplo claro de que nos deja ver cómo las personas, digamos, con lo que estaba diciendo al principio, que es erróneo considerar que el médico solo se centre en aliviar los dolores cuando tal vez estos dolores ya no tienen un alivio, porque no podemos estar poniendo un paciente a esperar que haya una medicina que le ayude, porque si esta medicina no llega o no sirve del todo, pues el dolor solo se va alargando. Muchas gracias. Mauricio, ¿quieres agregar algo? Unas pequeñas cosas solamente. Retomando mi argumento, no quiero que tomen solo a las palabras del doctor solo como eso, un doctor, sino como una persona que ha visto cómo están sufriendo sus pacientes, cómo le llegan a pedir, le imploran que por favor acabe con su sufrimiento, que en un estado del que no se van a recuperar jamás, y él solo es en forma de empatía, de solidaridad, los ayuda a terminar con esto. Y como dijo mi compañera Emily, los avances en la medicina que pues no negamos que se han hecho avances y que se agradecen, prácticamente actualmente lo único que hacen es alargar la vida del paciente, más no mejorarla. Solamente lo mantienen con vida y como dije, no es lo mismo mantenerse con vida que vivir. Eso es todo. Muchas gracias. Equipo en contra, ¿algo que agregar? Adelante, sí. Sí, yo quiero argumentar algo que es que estamos viendo esto a corto plazo. Realmente la medicina se concentra en hallar una cura y a veces las curas son tardadas, son lentas, sí, prolongan el sufrimiento de una persona, puede ser, pero realmente estas prácticas, esta medicina, se concentra en hallar una cura. Puede ser muy lento, sí, pero realmente todos somos pioneros en algún cambio. Y si se legalizara esta eutanasia, luchas como la de Lorenzo no existirían más. No debemos tomar el camino fácil, y la eutanasia es ese camino fácil.
Todos somos pioneros para un cambio, ya sea algo social, algo médico, algo político. Todos somos parte de ese cambio. Que no lo veamos ahora es porque realmente aún no llega ese momento de cambio. Y pensar que lo que hace la medicina es inútil, es alargar el sufrimiento en vano, realmente no. La medicina sirve para hallar una cura a largo plazo. Claramente las personas que están enfermas no la van a disfrutar, pero no desean eliminar ese mal de la población, no desean que alguien no se sienta como ustedes, no sea un enfermo de cáncer que no se sienta como se siente. Si usted le preguntan a alguien, le va a decir, claro que sí, quiero erradicar esa enfermedad del mundo. Entonces es necesario estas pruebas en personas, es necesario esta medicina. Gracias. Muchas gracias. Andrea, ¿algo que complementar? Sí, Adelante. hay que promover la solidaridad social en el acompañamiento a las personas en el final de la vida a través de un voluntariado bien formado. Nadie puede morir solo ni abandonado. Piensen en el siguiente caso: un paciente pobre con severa artrosis que reduce su movilidad de tal manera que prácticamente le imposibilita la deambulación, vive en un quinto piso sin ascensor. Su esposa falleció hace meses y considera que su vida no tiene sentido. Por ello, solicita la ayuda de un profesional de la medicina para suicidarse. En este caso, es mejor preguntarse por qué no se crean aquellas condiciones sociales que posibiliten una mejor atención para esas personas. Triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes para evitarles sufrimientos causados por problemas de tipo social, porque finalmente la verdadera compasión no es la que la quita, sino la que la cuida hasta su final natural. Quien cede a una falsa compasión o una equivocada idea de progreso colabora directamente en dar muerte a alguien. Muy bien, muchas gracias. ¿Equipo a favor? ¿Algo en contraargumento? ¿Nadie? Por favor, Emily. Tienes 2 minutos. Creo que es importante darnos cuenta que sin importar el acompañamiento que tenga una persona, no significa que con esto va a haber como una mejora. También regresando a algo que dijo mi compañero, como mi compañero Mauricio, no es lo mismo estar vivo que a vivir. Si no puedes hacer las cosas que te gustan por algún impedimento de alguna enfermedad o simplemente la felicidad que debería de tener la vida se ve opacada por todos los dolores y la agonía que te puede traer una enfermedad, creo que ya no es digno ni bueno estar obligando a una persona a seguir con su vida. Y los medicamentos lo único que hacen es prolongar la enfermedad y los dolores no son como que se vayan a quitar. Entonces, solo los disminuye, pero no le da una buena vida a la persona. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere algo que agregar? Yo sí. Es algo independiente. La eutanasia no solo nos elimina avances médicos, sino que también nos deja una generación menos humanizada, puesto que ahora creerán que con cierta enfermedad o llegando a cierta edad seremos inútiles, seremos un lastre. Y lo más rentable para evitar cuidarnos, evitar ese gasto económico, va a ser matarnos, evitar cuidarnos. Este cambio se presentará no en nuestra generación, sino en la de nuestros hijos, en la tercera generación, que serían los hijos de nuestros hijos. Realmente queremos ese nuevo mundo, ese nuevo mundo para nuestros familiares, para nuestros descendientes. En una época sin moral, la eutanasia apoya aún más esta época sin moral, dejándonos ver que mientras más pasa el tiempo, más materiales nos volvemos. Dejamos perder la chispa que nos hace humanos para convertirnos en algo material, en algo desechable a cierta edad o con cierta enfermedad. Entonces, la eutanasia apoya esta época sin moral. Gracias. Muchas gracias. Andrea, ¿tienes algo que complementar? Sí. Adelante. La confianza de los pacientes varía según la experiencia, la personalidad o las diversas capacidades de los médicos, y a partir de esto, algunos consideran que tienen un poder sobre la vida y la muerte
y esto no es apropiado para los humanos. Desconfían de su naturaleza humana y tienen miedo a los abusos del poder. Y finalmente creen que hay motivos pocos claros para acelerar la muerte. Una solución más humana para los enfermos en situación terminal es el de otorgarles medicamentos cada vez más eficaces para abolir el dolor y el sufrimiento, sin que tengan como efecto colateral el tratamiento de la vida. Gracias, Mauricio, Emilio. Por favor, Emilio, tienes 2 minutos. Contraargumentando a lo que dijo mi compañero Uciel, no se trata de que cualquier persona entre a un hospital y diga, ¿sabe qué? Me quiero poner la eutanasia. Antes de esto se tiene que solicitar y se tiene que hacer unos estudios para ver que estés bien en condiciones, pues obvio no como físicas, pero sí mentales, que la decisión que estás tomando no te vayas a querer arrepentir ya en un cierto momento, o que lo hayas hecho más bien por presión. Entonces no es que cualquier persona o a cualquier edad ya puedas ir a someterte a la eutanasia, sino más bien que todo esto llevan muchos tratamientos y una preparación donde te dan, me parece que son 2 meses, y en estos 2 meses tú analizas y piensas todo lo que va a pasar. Entonces, en estos 2 meses te puedes, digamos, arrepentir o decidir a que ya no te quieres someter a la eutanasia, pero no es que de un día para otro ya te puedan aplicar la eutanasia. Y ya. Muchas gracias. ¿Tienes algo más que agregar? ¿O ya sería todo? Quisiera decir que si bien hay un derecho de vivir, Ajá. ¿mande? No, sí. Espera que te dé la palabra, pero sí. Adelante. Si bien no hay un derecho a vivir, no hay un deber de vivir. Me refiero a que si tú como persona, como paciente, sientes que tu vida ya no vale nada, ¿para qué la sigues viviendo? Sonó algo cruel, pero es así. La eutanasia la eutanasia evita esto, que sientas que la vida ya no tiene sentido. Y para evitar que sufras, para esto se creó la eutanasia, para evitar que simplemente pues sigas viviendo como una máquina por estar conectado a la electricidad, vaya. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Bueno, con esto damos por terminado el ámbito social y pasamos al ámbito jurídico-político. Empezamos con el equipo en contra. Por favor, sus argumentos, Andrea. Tienen 1 minuto y medio para dar sus argumentos. Adelante. Sí, bueno, el desarrollo de la ciencia ha permitido que enfermedades antes incurables tengan en estos días cura, pero a un costo económico al cual no todas las personas tienen acceso, dado que siguen mezclándose 2 cuestiones realmente muy distintas, la del número y porción de longevos en la población y la del número y la calidad de los años que se logra vivir. Son ya bastante los gobiernos de países desarrollados que se preocupan más por ajustar sus gastos sociales que por el real bienestar de la ciudadanía. Básicamente, en este tiempo de predominio, la economía de mercado unido al tercer mundo con las pretensiones de cumplir los mandatos a cualquier costo sobre el buen morir, según el equipo contrario, cumple maravillosamente bien el servicio de asistente del suicidio masivo de la función propiamente médica. Pero ¿por qué no gastar recursos económicos en tratar de mejorar la vida de un paciente en fase terminal o por qué no preocuparse por él? Finalmente, el propósito de la eutanasia es dar un alivio rápido y sin dolor. Pero ¿por qué no buscar medicamentos o sedaciones que tengan el mismo resultado? ¿Por qué creer que la eutanasia es el mejor camino y no optar por encontrar otra alternativa? Muy bien, muchas gracias. Uciel, ¿algo más que agregar? Sí, voy a agregar algo más. Sin excepciones. Según el Código Penal Federal, capítulo 3, delitos, en el apartado delitos contra la vida y la integridad corporal y reglas comunes para lesiones y homicidio, se cataloga como delito de homicidio a todo aquel que priva de la vida a otro sin importar
raza, religión, edad u otros aspectos. Según el artículo 312, se sancionará con de 1 a 5 años de prisión al que preste auxilio o indujera el suicidio, y de 4 a 12 años si se presta hasta el punto de ejecutar la muerte. Como ven, el suicidio asistido o eutanasia son un delito, y como todo delito debe ser castigado sin excepciones, porque realmente si aplicamos una excepción en esto, ¿qué será después? ¿A una violación? ¿A un secuestro porque lo hizo por necesidad? No lo sabemos, y realmente no vale la pena correr el riesgo de poner una piebrita en algo que realmente a duras penas funciona en un país como México, que son las leyes. A duras penas funcionan en México, y ponerles ahora algunas trabas, ponerle alguna alternativa a esto, nos afectaría aún más como país. Gracias. Muchas gracias, equipo a favor. Mauricio, ¿puedes contraargumentar a lo que te dijo tu compañero? Tienes minuto y medio. Bueno, nosotros defendemos que las personas puedan vivir con la confianza de saber que si llegan a encontrarse en una situación en que ya no quieran vivir, contarán con la ayuda de un médico para morir. Esto implica un acuerdo entre el paciente y el médico, como se dijo, idealmente con el consenso de los familiares, de que esta decisión es lo más conveniente al paciente y es consciente de sus valores y creencias. El paciente se considera dueño de su vida al grado de poder decidir su final y el médico acepta ayudarlo como un acto de solidaridad con el que apoya a su paciente en la última ayuda que éste le pide. Si regulamos esta ley para legalizar la eutanasia, ya no habría eutanasias clandestinas ni nada, o sea, se regularía a la perfección para que no haya inconveniente alguno, ya sea de los familiares, de la sociedad o de la misma, o de el mismo ámbito político. Todo. Muchas gracias. Emily, ¿algo más que agregar? Complementando lo que acaba de decir mi compañero Mauricio, la eutanasia, legalizar la eutanasia ayudaría, como él dijo, a que no exista una, digamos, como eutanasia clandestina. Como ya sabemos, las cosas cuando no se permiten y las personas que de verdad lo necesitan y lo requieren, como personas, no sé, que se encuentren en un cáncer terminal, optan por llegar al suicidio o otras maneras para terminar con su vida. Esto es una forma peor de terminar con su vida, ya que no lleva un acompañamiento ni se encuentra como en una estabilidad emocional. Entonces la eutanasia también ayuda a que las personas terminen con una buena, digamos, una manera digna de morir. Muchas gracias. Equipo en contra, Uciel, por favor. Tienes un minuto. Sí. Mis compañeros se concentran están hablando sobre un problema independientemente sobre lo que causaría no aplicar la eutanasia, de que aplicaría una demanda en el mercado negro. Pero realmente la verdadera amenaza está en el médico, en los poderes que le estamos dando ahora actualmente, o que se le daría si se aplica la eutanasia. El ángel de la muerte, conocido como Joseph Mengele, un doctor que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración y hizo unas elecciones de muerte. Él se paraba en una caja, no sé dónde se paraba, pero se paraba a ver a los judíos, a los prisioneros, y decía quién moría, quién debía morir, cómo debería morir, quién vive, quién trabaja para luego ser asesinado. Realmente a lo que voy es que le estamos dando el poder a los médicos, que según deben protegernos y juraron protegernos contra las enfermedades y no romperse, pero realmente el poder corrompe. Y bien lo dijo una vez también, o por ejemplo, medio absurdo, Emiliano Zapata cuando toman la Ciudad de México y Pancho Villa le ofrece sentarse en la silla presidencial y él le dice que esa silla corroe, porque es un poder, el poder corroe. Y realmente es algo cierto. Siempre el poder va a cambiar y no podemos esperar que un médico se mantenga firme a su juramento cuando le estamos dando un poder de más. Y más si estamos burlándonos de ese juramento que dice salvaguardar la vida ante todo. Nada más. Gracias. Andrea, ¿algo más que agregar? Sí, claro, complementando a lo que dijo mi compañero Uciel,
Claro, no hay que darle el poder a los médicos de realizar la eutanasia, porque hay que garantizar la atención al final de la vida. Y esto es una exigencia ética que está respaldada por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que reconoce a los ciudadanos que tienen derecho a los cuidados paliativos. Y esto es una plena dignidad en el proceso de morir. Y para ser efectivo este derecho son fundamentales la información y la comunicación que facilitan la participación de la persona enferma y su familia en la toma de decisiones. No hay que dejar morir a nadie de sufrimiento y de ahí la necesidad de priorizar social y políticamente unos cuidados paliativos de calidad. Muchas gracias. Equipo a favor, un contraargumento que quiera dar. Nadie. Adelante, Mauricio. Tienes 1 minuto y medio. Nosotros queremos que se respalde la decisión médica de no dar tratamientos que no representen un beneficio para el enfermo y peor aún si pueden dañar aún más o incrementar su sufrimiento. Las personas deberían de decidir, deberían de describir su voluntad anticipada, estableciendo qué querrían y no querrían en el caso de encontrarse en una situación en que ya no puedan comunicarse. El punto es que, aún tomando decisiones adecuadas, habrá ocasiones en que los cuidados paliativos, no pueden aliviar el sufrimiento de un paciente si éste no está recibiendo un tratamiento que se le pueda retirar para poder morir. Si eso es lo que el paciente quiere, la única forma de ayudarlo sería mediante la muerte médicamente asistida. Las leyes también deberían respaldar esta opción, porque representa una enorme tranquilidad saber que cuando la medicina no tiene nada más que ofrecerte, al menos queda la posibilidad de ejercer la libertad para decidir ya no vivir. Muchas gracias. Equipo en contra, ¿algo que quiera decir? Sí, yo. Adelante. ¿Cómo quiero decir que la medicina ya no tiene nada más que darme si no la dejo darme, si opto por un camino fácil? Realmente no estoy contribuyendo a la ciencia, y digo contribuyendo ya que cada tos, cada vez que alguien va al doctor, se sabe algo nuevo, y aunque crean que esto es inútil, realmente ayuda a los avances médicos. Por poco o mucho ayuda a alguien más, ayuda a un tercero. Y realmente la medicina se trata de dos personas, el paciente y el médico. Realmente meter un tercero, en este caso las leyes, está de más. Las leyes están respaldando al médico y están poniendo un límite a su poderío que está teniendo el doctor en ese caso. Realmente la eutanasia está borrando todo esto, está erradicando no solo la confianza entre médico-paciente, sino que también está rompiendo este muro. Y tampoco me deja decir que la medicina ya no tiene nada, que la medicina ya no tiene nada más que darme, porque realmente no estoy aceptando lo que me está dando, estoy negándolo y estoy optando por un camino más fácil. Gracias. Muchas gracias. Andrea, ¿quieres complementar algo? Sí. Si en algo coincidimos ambas posturas, es que morir con dolor es morir mal. Es un fracaso de los médicos y un fracaso social. Siempre se pueden aplicar los sedantes que se necesiten. Unos buenos cuidados paliativos nunca dejan morir con dolor. Con una cobertura adecuada de cuidados, no debería ser necesario introducir leyes de suicidio asistido y/o eutanasia activa voluntaria, ni por la magnitud de la demanda ni por las dificultades en el adecuado control sintomático. Muchas gracias. Mauricio, Emily, ¿un contraargumento que quieran dar? ¿No? ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿No? Bueno, con esto damos por finalizado el ámbito jurídico-político y pasamos al económico. Empieza ahora el equipo a favor con sus argumentos. Por favor, empieza Mauricio. Bueno, quisiera decir Tienes 1 minuto y medio, por favor. que si bien analizar la eutanasia desde un punto de vista económico llega a ser un enfoque frío, sin embargo,
no podemos negar que existe un beneficio. Por ejemplo, en Estados Unidos, el beneficio económico detrás de la eutanasia es que anualmente se están registrando un ahorro total de 139 millones de dólares. Esto pues es evidente. Además de que aquí en México, los cuidados de un paciente en coma o que necesite pues un tratamiento para estar en una camilla de hospital y que tenga que estar conectado, es de aproximadamente unos 70,000 pesos mexicanos por mes solamente. Y hablo de un buen cuidado, no uno barato, uno simple, uno que incluso le pueda promover más dolor del que ya tiene de por sí. En cambio, existe, una compañía que se dedica a la eutanasia. Esta se llama Dignitas y sus precios van desde los 96,000 pesos mexicanos hasta los 170,000 pesos mexicanos. Esto comparado con los tratamientos que ya dije que son de 70,000 pesos aproximadamente. Gracias. Emily, por favor, tienes minuto y medio. Bueno, agregando algo a lo que dijo mi compañero Mauricio, contemplando que el salario mínimo en México es de 185.56 pesos diarios y según la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, el 23.8 de la población gana un salario y el 36.9 gana entre 1 y 2 salarios, lo que quiere decir que el 60.9% de la población en México gana menos de 8,000 pesos al mes. Contemplando que para el Ceneval el precio individual de la canasta básica asciende a 1,165 pesos en el medio rural y 1,633 para el medio urbano, lo que se encuentra dentro del cálculo del PICODI, podemos contemplar que una familia que por lo menos sea de 3 integrantes o más, no podría pagar ni siquiera un mes, que como ya lo dijo mi compañero, los precios de los cuidados paliativos son muy caros. Entonces es algo en lo que nos debemos de concentrar, ver los precios de estos cuidados y ver que aunque digamos que podemos ver la eutanasia con un precio muy elevado, nos estaría ahorrando si los cuidados paliativos se alargan la enfermedad del paciente a, no sé, unos 6, 7 años vamos a estar pagando y no hay un dinero suficiente que los puedan cubrir. ¿Qué te encuentran? ¿Un contraargumento que quieran dar? Sí, por favor. Realmente, como dicen mis compañeros, sí hay un beneficio, es triste decirlo así, pero realmente sí existe un beneficio. La pregunta aquí es, ¿para quién va ese beneficio? Realmente, la eutanasia, bueno, primero, contexto, rápido. Un ejemplo, todo el mundo ha visto la película de 12 horas para sobrevivir, la cual consiste que durante 12 horas se puede cometer cualquier crimen ilegal sin la posibilidad de pedir auxilio. Realmente es una franquicia de 5 películas, en la cual en la tercera película se tome el verdadero contexto que tiene estas 12 horas, el porqué, que realmente sirve para erradicar la pobreza, para eliminar gastos en servicios sociales, en servicios médicos, escuelas públicas, porque realmente los que matan son pobres, son personas de bajos recursos o incluso enfermas. Entonces, a lo que voy es que la ideología del buen morir ayuda a que el gobierno tenga una ganancia. Y no solo el gobierno, porque el gobierno se está ahorrando lo de el servicio público, sino que también a las empresas, como dijo mi compañero, son, bueno, la empresa que dijo mi compañero, vamos a tomarla de ejemplo, también está ganando, ya que la eutanasia cuesta alrededor de 232,000 pesos, ya con viáticos incluidos. Realmente el beneficio es para un tercero y para el gobierno, no para la familia, ni para el enfermo. Estamos lucrando con una vida humana. Eso no es tolerable. Muchas gracias. Andrea, ¿algo que comentar?
Sí. Adelante, tienes 20 minutos. Como primera opción, se tiene la oportunidad de gastar todos los ingresos económicos en tratar de ayudar a alguien a vivir como sea posible. Según el equipo contrario, la eutanasia es una forma fácil para abolir el dolor físico, pero lo cierto es que algunos estudios apuntan que muchos enfermos no se consideran estar en un estado de sufrimiento. En las narraciones paliativas, los problemas físicos cuentan aproximadamente para la mitad. Es decir, el 49.5 de los informes son por sufrimiento de los pacientes, el 14 lo psicológico, en el 17.7 lo existencial y en el 18.8 las preocupaciones sociales. La conclusión es que muchos pacientes con cáncer avanzado, por ejemplo, que son la mayoría de los que piden la eutanasia, no consideran estar sufriendo. Y para los que sí consideran que sufren, la experiencia del sufrimiento es multidimensional, referida principalmente a síntomas físicos, pero con componentes de angustia psicológica y preocupaciones existenciales. Muchas gracias. Equipo a favor, buscando el argumento, por favor. Mauricio, adelante. Bueno, quisiera decir que como vemos en esta diapositiva, en esta breve caricatura, se llega a ver al paciente ya ni siquiera como un paciente, sino como un cliente más, que lo que hace es simplemente por seguir pagando su tratamiento que no sirve de nada, que no va a mejorar por más medicinas o tratamientos o cuidados paliativos que se le den, no va a mejorar. Pero ¿qué es lo que hacen sus familiares o él mismo? Seguir pagando para ver si hay un cambio y no lo va a ver. Esto solamente hace que generen dinero y no se vea como un paciente, recalco, sino como un cliente. Y pues, como dijo mi compañera Andrea, hay personas que no quieren aplicarse la eutanasia y obviamente que así va a ser siempre. Pero si esta persona que no quiere aplicarse la eutanasia tampoco pueda tener unos cuidados, pues que aunque no puedan beneficiarla, pero va a continuar luchando por su vida. Esto quiere decir que si alguien se decide aplicarse la eutanasia, ya habrá una vacante para ese paciente que no quiere aplicarse la eutanasia. Y así, pues, seguir luchando por su vida. Así que el beneficio de la eutanasia llega a ser ese tal cual, el abrir una vacante para un siguiente. Gracias. Emily, ¿quieres agregar algo? Sí. Adelante. La eutanasia permite la reducción de tratamientos dolorosos, costosos o inútiles para alargar la agonía sin esperanza de la curación. Con la eutanasia se ganan todos. El paciente ahorra, la familia ahorra sufrimientos, gastos, mientras la sociedad también ahorra los gastos sociales. Como ya lo dije, como lo dijo mi compañero Mauricio, los precios de la eutanasia de los cuidados paliativos son muy caros. Y digámoslo, aunque se puede escuchar cruel, la persona que los recibe no va a tener una mejora a un 100%, donde va a poder regresar a su vida que antes tenía. Sin embargo, sí va a haber como más falta de dinero, puede empezar a haber problemas económicos y también adentro de la familia, ya que se van a empezar a ver como disputas entre, digamos, las personas que forman una familia por ver quién se va a hacer cargo de esta persona. Entonces, creo que también si están apoyando los cuidados paliativos, también están apoyando de una forma la eutanasia, ya que si no van a poder costear sus tratamientos, también sería como una eutanasia pasiva, creo que me parece. Muchas gracias. ¿Equipo en contra quiere agregar algo? Sí, Adelante. realmente nos han preguntado el por qué no aceptamos el dinero del narcotráfico. En sí es dinero, no tiene nada de malo. Es dinero en efectivo, dólares, pesos, lo que sea, que ayudaría a la economía de un país. Pero realmente no se acepta porque ese dinero se obtuvo con fines de lucro negativos, ilegales. Puede ser con drogas, venta de órganos,
un homicidio, en caso de ser un mercenario. A lo que voy es que la eutanasia es exactamente lo mismo, es lucrar con una vida humana, es lucrar con dinero sucio, dinero sangriento. Esto abriría una brecha a que dinero como el narcotráfico, dinero como la venta y robo de órganos, sea legal, se permita. Hay un nuevo mercado, habría una pequeña brecha entre lo ilegal y lo legal sobre aceptar este dinero, sobre que ahora yo puedo ya sea venderme, ya sea matarme y luego lucrar con los órganos que me quedaron. Es una brecha que se desconoce a lo político y el económico, pero realmente no vale riesgo aumentar una tasa de crímenes. Ahora los crímenes no solo serán secuestros o por un rescate, sino que también podría ser, aumentaría el robo de órganos y demás cosas. Realmente es un riesgo que no vale la pena correr. Y la eutanasia realmente favorece esto. Abre una brecha para todo esto. Nada más. Gracias. Gracias. Andrea, ¿algo que decir? No. Equipo a favor, nada más que decir. ¿No? Bueno, con esto damos terminado el debate y pasamos a las conclusiones. Vamos a empezar con el equipo en contra, con Andrea, por favor. Tienes minuto y medio. Ok. La causa de muchas peticiones de la eutanasia es sustancialmente social. Por este motivo, hay que plantearse si en un país está promoviendo estrategias y políticas públicas frente a la soledad y lo que supone es el sentirse una carga social, económica y cultural. La vida merece respeto, ya que posibilita la convivencia social y la finalidad de la medicina es precisamente dar reconocimiento a ese respeto, siendo completamente ajeno el acto de matar. Al autorizar la eutanasia se cambia radicalmente la relación médico-paciente, creando en la sociedad una desconfianza hacia el personal de salud, lo cual desmotiva los esfuerzos para progresar en los cuidados paliativos o en la búsqueda de terapias eficaces para las enfermedades que hoy en día se consideran incurables. Muchas gracias. Isiel, por favor, tu conclusión, tienes minuto y medio. Ok. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Polvo eres y polvo serás. Realmente, la Biblia, la historia nos dice que la muerte es natural, es normal, pero adelantarla no lo es. ¿Por qué adelantar algo que es inevitable? Disfrutemos de la vida. ¿Por qué preocuparnos de cuándo vamos a morir, cómo vamos a morir? Es mejor preocuparnos de cómo vamos a vivir, si vamos a elegir el camino del bien o del mal, si vamos a hacer un cambio, no solo para nuestra vida o para nuestra familia, sino para la sociedad. Dejar una huella es lo importante, es lo que hay que concentrarnos. En lugar de buscar un camino fácil, hay que concentrarnos en mejorar la vida para las personas futuras, para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, lo que sea. Hay que concentrarnos mejor en eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al equipo a favor. Emily, por favor, tu conclusión. Tienes un minuto y medio. Sí, bueno. La muerte es el menor de todos los males. Francisco Bacón. Muchas veces la muerte puede ser un alivio para las personas que se encuentran en una situación desfavorable, donde la felicidad que debe de tener la vida se ve opacada por todo el sufrimiento que puede traer ya sea una enfermedad, un accidente o la misma edad. Creo que para poder entender la importancia de la eutanasia deberíamos de ponernos en los zapatos de las personas que se encuentran en una situación donde ya no está bien obligarlas a seguir sufriendo. Es cruel e inhumano negar a alguien morir cuando su dolor sobrepasa su fuerza. La muerte no es algo malo, por el contrario, es algo natural y su adelantamiento no cambia nada, pues en algún momento debe de suceder. Gracias. Muchas gracias. Mauricio, por favor, tu conclusión. Considero que el derecho a la muerte digna es consecuencia lógica del derecho a la vida. En efecto, tener derecho a la vida no debe entenderse como tener derecho a la simple existencia, sino como el derecho a existir con una calidad de vida mínimamente digna. Ahora bien, todos sabemos que el proceso de morir es parte de la vida y que las personas tienen derecho a intentar que los eventos que forman parte de su vida sean tan buenos y placenteros como sea posible. Las personas consecuentemente tienen derecho a hacer del proceso de morir algo tan bueno y placentero como sea posible.
y la eutanasia se ve como una práctica recomendable cuando la vida tiene un valor inferior al de la muerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos concluir que la eutanasia es aquel acto que desde años atrás se pone en práctica, pero como anteriormente dije, este es un tema muy polémico aún hoy en día, pues todavía está en si aceptarla o rechazarla, y que, como vimos en el debate, influyen muchos factores al decidir si aceptarla o rechazarla, tanto el paciente como los médicos o el contexto en el que éste se encuentre. Pero en resumen, la postura a favor dice que esta es una salida para aquellas personas que tienen una enfermedad terminal y que quieran acabar con el sufrimiento, mientras que el equipo en contra habla porque este es un acto de suicidio, bueno, que se considera suicidio, y que desde el punto de vista ético va en contra de la moral de los médicos, pues ellos establecen que ellos están para cuidar la vida y no para quitarla. Por esto, invito a todos los espectadores a reflexionar acerca de este tema y a generar su propio criterio. Gracias. Eso sería todo.